que debe de ser lo principal. Porque ese de llegar, hermano, a nuestra edad y llegar hasta los días que Dios quiere que vivamos en esta tierra con la salvación asegurada, hermano. Ese debe de ser uno de los principales propósitos del cristiano. Dice la Biblia, hermanos, que en Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el camino, hermano. Nacimos, hermano, en pecado, destituidos de la gloria de Dios, pero viene el regalo más grande a través de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, hay una esperanza. Y esa esperanza, hermano, se materializa cuando nosotros hacemos lo que dice Romanos 10:9. Si gusta lo buscamos, hermano. Ahí más adelantito está. Dice, hermanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí está, hermano. Cuando usted le dice, ¿usted aceptó a Cristo? Usted dice, sí, ya lo acepté o no lo acepté. Si dice, sí, ya lo acepté, es porque dio este paso que dice Romanos 10:9. Que confesó públicamente y aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Y ya jóvenes, que tenemos años de congregarnos, como dice mi hermano Luisito, en la iglesia, este paso lo tendríamos que haber dado. Si no, y si lo hemos dado, busquemos el bautismo, hermano. Busquémonos prepararnos para el bautismo. Pero si no lo hemos dado, hermano, démoslo, no nos tardemos. No espere una predicación, hermanos, para aceptar a Cristo. Usted que tiene a su mamá y a su papá que es un cristiano. Mire mamá, mire papá, quiero aceptar a Cristo, ore por mí. Oremos en nuestra casa, hermano, y esa alma cuenta, y esa alma, ¿verdad? Dios la recibe y la anota en el libro de la vida, hermano. Y si lo quiere hacer aquí en la iglesia, también hágalo, hermano. Tanto llamado que se ha hecho. Pero dé ese paso de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Ahora, no buscando las cosas, como le digo, ¿verdad?, materiales, porque la Biblia dice que buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, hermano. O sea, es decir, que si vamos a estar en la iglesia y si vamos a estar viviendo una vida cristiana, va a ser por amor, hermano. Y todas las cosas que vengan, llámese riqueza, llámese salud, llámese milagros, porque todos necesitamos milagros, ¿verdad, hermano? Todos venimos aquí también por una respuesta. Todos quisiéramos que en la vida nos vaya bien. Todos quisiéramos que ante una situación difícil, Dios nos respondiera y hiciera grandes milagros en nosotros. Y claro que lo va a hacer. Y claro que nos ha demostrado que nos tiene en sus manos, como dice la Biblia, ¿verdad? Ahí en el libro de Juan 10,
dice algo especial, mire hermano. Vamos a buscar Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí? Es decir, hermano, pero dice algo antes de eso, ¿verdad? De que Él nos da vida eterna, dice, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen, ¿verdad? ¿Qué pasará si las ovejas ni siquiera oyeran la voz de Dios, hermano, ni la conocieran, ¿verdad? Y mucho menos lo siguieran, ¿verdad? No hay salvación ahí, hermano, porque dice que sus ovejas la oyen, lo escuchan y lo siguen. Entonces, hermano, por supuesto que si estamos en las manos de Dios, hermano, Dios nos va a hacer grandes milagros, hermano. Y la vida nos va a sonreír y la vida nos va a prosperar. Pero eso es añadido a la salvación y al amor que nosotros debemos de tener a Dios. Porque dice buscar primero el reino del Señor. Porque al final, hermano, la vida, sea que vivamos 20, 30, 40, 50, 100 años, 110, sigue siendo pasajera en este mundo, hermano. La verdadera y la eterna está después de la muerte, hermano. Bien dijo mi hermano Santiago en un sepelio, que ahí enterraban a una persona, pero esa persona iba a comenzar a vivir la vida, hermano. La vida verdadera, ¿verdad? Pero cuando uno muere en la tierra, comienza a vivir la vida verdadera, hermano. La que va a ser eterna. Y la podemos asegurar, hermano, aquí en la tierra, aquí donde estamos. Hoy mismo la podemos asegurar. Sí, amén. ¿Verdad? Si vivimos también una vida en plenitud en Dios, hermano. Y Dios es tan lindo que todos los días hace milagros en nuestra vida. O sea, todos los días nos añade cosas, hermano. Todos los días. Mire, nosotros tuvimos una experiencia hace unos 15 días, 22 días, ¿verdad? Recuerden que le decía que Eliseo, que Josué no se le quitaba una tos, como que tenía como 2 meses de no tener una tos, ¿verdad? Bueno, de ahí, hermanos, empeoró el niño, ¿verdad? Siguió con una tos tan terrible. Lo llevamos a pasar consulta y pues lo trataron como con antibióticos, así como lo tratan, hermanos, del problema en la garganta, hermano. Y comenzó, hermanos, el niño a toser, hermano, a toser, toda la noche tosiendo, hermano. Le comenzamos a dar el antibiótico y en vez de mejorar, empeoraba, hermano. Y yo le digo a Mayra, mira, fíjate que el niño en vez de que esté mejorando, está empeorando porque no durmió toda la noche. Y llegaba, hermanos, el niño cansado ya. Y lo escuchó mi hermana Eddie. Y el niño le dice a mi hermana Eddie, hermana, ya no, mamá Eddie le dice, yo ya no quiero toser más, le dice. Pero estaba con un cansancio, hermano. Le habían hecho esos días, le habían hecho como 4 terapias, le han hecho. Y más los antibióticos y más las pastillas, y no mejoraba, hermano. Y resulta, hermanos, que la hermana vino y le puso manos, hermano. Dijo, vamos a orar. Y comenzó con mi esposa, hermana, a orarle al Señor. Y fue una oración tan poderosa y tan preciosa, hermano, que le comenzó a poner manos en sus pulmones, hermano. Y comienza, hermano, a salirle
agua, hermano, agua de la espalda del niño, hermano, de los pulmones del niño. Y Mayra veía, mi esposa veía cuando la hermana sacaba los poquitos de agua y los echaba en un recipiente, hermano. Ese no era sudor, hermano. Uno suda y se evapora. Eso era agua, le estaba sacando de los pulmones. Y ese es el problema que tenía el niño, hermano. El niño tenía agua en los pulmones. Es decir, hermanos, que si el niño pasaba otra semana o ya quizá unos 2 días más, el niño se nos hubiera muerto, ¿no? Porque los médicos lo estaban tratando como neumonía, el otro dijo que no era neumonía, sino que era problema de la garganta, y para las 2 cosas le dieron medicamentos y el niño seguía peor, ¿no? Y para honra y gloria del Señor damos ese testimonio. El Señor, a través de mi hermana, de la oración de mi hermana Eli, le sacó el agua que el niño tenía en los pulmones. A partir de ese día, ese niño durmió bien. Hasta a partir de ese día, el niño ya no tose. Y Dios, hermano, viene haciendo esa obra en nosotros de forma añadida, hermano. Pero lo principal en nuestra vida debe de ser amarlo a Dios y buscar la salvación. Porque todo lo que nosotros vivamos aquí es pasajero, hermano. Yo no le digo no le demos importancia a nuestros problemas. Claro que nosotros necesitamos resolverlos. Situaciones difíciles, situaciones que una vez se las cree imposible. Y en las manos de Dios se hacen tan fáciles y tan posibles, hermano. Nuestro diario vivir no lo podemos quitar, porque así como anochecemos, así amanecemos. Así nos da hambre el siguiente día, ¿verdad? Y es algo que a mediodía también nos da hambre, y en la noche nos da hambre, y también necesitamos nosotros suplir nuestras necesidades diarias. Y esas son las cosas que Dios nos suple todos los días y es misericordioso con nosotros. Pero la salvación, hermanos, debemos de buscarla siempre. Debemos de saber que ese es uno de nuestros mayores propósitos. Y no solo buscarla, hermano, sino que cuidarla. Dice la Biblia, hermanos, en Hebreos 2. Si gustan, me ayudan a buscarla, hermanos, que se la pueden ahí de memoria, vean. En Hebreos 2. Dice la Biblia, hermanos, por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Oigan, hermano, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, se nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Verdad? Hace una pregunta bien importante aquí, hermanos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, hermanos, tenemos conocimiento ahora que nacemos en pecado y necesitamos venir a los pies de Cristo para tener una salvación. Que el regalo más grande lo dio Jesucristo en la cruz del Calvario cuando murió por sus pecados y por los míos. Que debemos de reconocerle públicamente y aceptarle como nuestro Salvador personal, ¿cierto? Y que debemos de cuidar esta salvación tan grande que nos han dado.
¿Y cómo la vamos a cuidar, hermano? ¿Algún ejemplo por ahí? ¿Cómo vamos a cuidar esa salvación, hermano? Haciendo la voluntad de Dios, ser obedientes, amando a Dios, hermano, sobre todas las cosas. Honrando a Dios, ¿verdad? Tratando desde la manera de lo posible, hermanos, de vivir en la mano y en el hueco poderoso de orarle al Señor, ¿verdad? En el hueco poderoso de la mano de Dios. Porque solo de esa manera, hermano, de lo contrario nos podemos deslizar. Y aquí, hermanos, nos podemos deslizar siendo niños, siendo jóvenes, siendo adultos, siendo ancianos en nuestra vejez y siendo ancianos nos podemos deslizar. No hay edad para eso. Por lo tanto, hermano, el llamado está, hermano, a que vivamos en las manos de Dios, a que busquemos de Dios, y entre más jóvenes busquemos, hermano, más bendición vamos a tener. Yo antes decía, ay, que voy a buscar a Dios cuando tenga unos 60 años, decía. Porque la vida cristiana priva de muchas cosas del mundo, hermano. Y uno de joven es tonto. ¿Verdad? Piensa cosas que no debe. ¿Verdad? Y si yo tuve pensamiento, posiblemente muchos jóvenes lo tienen, hermano. Pero a la luz de la palabra y a lo explicado el día de ahora y lo reflexionado lo de este día, hermano, entre más pronto, hermano, tengamos la conciencia de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal y vivir en la salvación, cuidando esa salvación, hermano, Dios siempre nos va a bendecir. Así que el Señor me lo bendiga, hermanos.